Bueno, si les parece, para arrancar esta charla que ha organizado el área de financiamiento de Coninagro, donde trabaja Gabriel y Julián con otros colaboradores, me gustaría estar el presidente de Coninagro, el doctor Carlos Yanisotto, que gentilmente lo quería saludar, y a todas las cooperativas. Hay muchas cooperativas de todo el país, así que bueno, hay casi cerca de 50 personas. De mi parte, muy agradecido, y le dejo la palabra al presidente. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Gabriel, Julián, la unidad de financiamiento. Bueno, Coninagro, y un saludo a todos los participantes, a los productores, cooperativistas, a los profesionales que están hoy con nosotros. Hemos entendido de Coninagro que el gremialismo empresario tiene distintas facetas que están vinculadas a reclamar, que están vinculadas a establecer vínculos, a capacitar, pero también creemos que hoy día, frente a una situación tan especial como la que vivimos, frente a situaciones en donde el rol del Estado tiene diferentes urgencias en las cuales está superado y muchas veces no puede solucionar los problemas vitales de la situación económica, o del crecimiento, o del desarrollo económico. Es por eso que creemos y hemos tomado en Coninagro la resolución, y más por el contenido que tiene Coninagro, que tiene grandes empresas cooperativas, de ver cómo podemos ayudar a desarrollar proyectos vinculados a la exportación, mercado externo, mercado interno, proyectos vinculados a la financiación, como estamos trabajando, es decir, establecer con profesionales de primera línea, como es que lo que tenemos y los que van a disertar hoy, y vincularnos con las entidades que están directamente decididas a desarrollar productos que tienen la más alta diversidad, en donde no quedarnos solamente vinculados al sistema bancario. Es que por eso Coninagro desarrolla este tipo de jornadas, como hace tiempo que la venimos haciendo, como también creo que la semana que viene la hacemos con el tema de exportación, donde nos visita el licenciado Bordón, embajador en Estados Unidos, en Chile. Aquí, muchachos, aquí gente amiga, productores, profesionales, tenemos que ver cómo juntos nos animamos del sector privado a alentar la producción, a alentar alternativas de crecimiento y desarrollo frente a un contexto que parece que expulsa en vez de establecer parámetros de crecimiento, de superación. Así que en esta simple introducción, agradecerles a los que lo han organizado, Gabriel, Julián y demás, Gustavo, Octavio, mucha gente que participa, y a todos los productores, cooperativistas y amigos profesionales que están presentes. Desearles buenas tardes y disfrutemos de esta jornada. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gabriel, ¿querés presentar a nuestra disertante de hoy? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Gustavo. Gracias a todos los que están aquí participando. Tenemos el gran placer de contar con Cintia Sileo. Ella es un integrante del Banco de Valores. El Banco de Valores es uno de los principales actores del mercado de capitales en Argentina. Y Cintia, bueno, es la experiencia en mercado de capitales. No sé, Cintia después nos va a contar la cantidad de estructuraciones que ha hecho, y sobre todo la paciencia y cercanía y simplicidad para trabajar con todo tipo de empresas, desde empresas multinacionales enormes hasta la más pequeña cooperativa, la más pequeña empresa pyme. El Banco de Valores tiene esa capacidad de adaptarse y acomodarse para llevarla adelante y buscar alternativas. Así que bueno, los dejo en manos de Cintia, que nos va a contar un poco hoy sobre las oportunidades que tenemos en el mercado de capitales para financiar a las cooperativas, y como decía Carlos, es una de las pocas canillas que vamos teniendo abiertas de manera continua y que creemos que es la estrategia adecuada para lograr un financiamiento sostenible para las cooperativas. Cintia,
A tu entera disposición este auditorio. Ahí estás. Gracias. Bueno, muchas gracias Gaby, muchas gracias a todos. Gracias también por la presentación. Un poco, como decían, Banco Valores quizás no es muy conocido porque es un banco de mercado de capitales, entonces le traje algunas variables y algunas cifras como para acercarnos un poco a lo que nosotros hacemos. El banco se creó hace más de 40 años, lo crearon los agentes y sociedades de bolsa del mercado de valores de Buenos Aires, con el propósito justamente de impulsar y desarrollar el mercado de capitales. En el 2017, a partir de la creación del BIMA, el banco se independizó un poco del mercado. Hoy su dueño es el Grupo Financiero de Valores, que cotiza el 100% de sus acciones en la bolsa, pero con independencia de lo que hoy es BIMA. En esta vocación de desarrollo del mercado de capitales, el banco se enfocó principalmente en los productos de inversión colectiva, y en eso es líder. Estos son tanto los fideicomisos financieros como los fondos comunes. En el mercado de fideicomisos financieros tiene más de 50 años, 50% de participación de mercado, y en lo que es fondos comunes como depositaria de fondos, un 25% de participación de mercado. Hace algunos años también se desarrolló el mercado de fondos comunes cerrados, de inversión cerrados, a partir de la ley del sinceramiento, y de los 15 fondos que hay hoy en el mercado, el banco es depositaria de 11 de esos fondos. A su vez, en su rol de fiduciario, fue calificado por Moody's con la máxima calificación como fiduciario. Y dentro de los hitos que nosotros marcamos como logros dentro de este mercado, siempre contamos con que fuimos el primer banco en emitir el primer fideicomiso post-crisis, 2001, un Secupime, el primero en que hizo una securitización de tarjetas de crédito abiertas, en 2005, hace un par de años atrás, el primer emisor de fideicomisos con activos 100% digitales, acompañando un poco esta tendencia actual de la digitalización y del onboarding digital. Y este año, en plena pandemia, pudimos emitir el primer fideicomiso de Venture Capital que se realizó en Argentina. Fue el fideicomiso CITES 1, que invierte en startups de innovación vinculadas a la alimentación y vinculadas también a la salud. Bueno, son cifras que impactan, pero también, como decía Gabriel, tenemos una vocación de acercar el mercado a las diferentes empresas, con lo cual no escatimamos, digamos, en poder participar de estos eventos. Nos interesa mucho para poder difundir realmente lo que hacemos. Viéndonos en la presentación, yo quise arrancar desde acá, desde la caja de herramientas, ¿no? Nosotros, cuando tenemos que empezar a realizar un trabajo, la realidad es que es importante o es muy valorado por todos poder contar con una caja de herramientas para cada una de las actividades que tengo que hacer, ¿no? Si tengo que clavar un clavo, o si tengo que desenroscar una tuerca, lo ideal es tener la herramienta esencial. Muchas veces terminamos solucionando los problemas con las herramientas que tenemos al alcance de la mano, que no siempre son las correspondientes para cada una de la tarea, y terminamos con un dedo mocho porque terminamos martillando con otro instrumento, ¿no? Todos, como ustedes, como seguramente hombres de negocios, mujeres de negocios que toman decisiones, saben eso, ¿no? Cuando no podemos acceder a esas herramientas que necesitamos. Y bueno, llevándolo al plano de la empresa, es eso, es poder contar con las herramientas
necesarias ante cada decisión, ya sea de inversión, de capital de trabajo o de proyecto, y poder ver cuál de ellas es la más eficiente, digamos, para lo que tenemos por delante. En el mercado de capitales hay múltiples herramientas, vamos a hacer un paneo por cada una de ellas, y después vamos a hacer foco en 2 o 3 herramientas que yo creo que en las empresas de ustedes pueden llegar a tener mayor utilidad. En primer lugar, uno de los elementos que tenemos son las acciones. Ustedes han escuchado hablar seguramente de las empresas que cotizan en bolsa y que emiten sus acciones. Si bien esta es una herramienta importante, es de las más sofisticadas, digamos, del mercado, requiere ingresar al régimen de oferta pública con amplios requisitos, pero como ventaja tiene que la empresa se capitaliza, no se trata de deuda, sino se trata de patrimonio, los inversores se suman como accionistas dentro de la compañía, y por tanto también comparten los riesgos, digamos, de la empresa, ¿no? Y los resultados. Es, como les decía, dentro de todas las herramientas, la más sofisticada. En siguiente orden, podemos encontrar lo que son las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables básicamente son préstamos de corto, mediano o largo plazo que una empresa puede tomar en el mercado. Lo bueno de las obligaciones negociables es que es sumamente flexible, o sea, una vez que uno obtiene un programa de emisión de obligaciones negociables, cada una de las que emite, la hace conforme las necesidades que uno tiene de monto, plazo, forma de repago, garantías, etcétera. Con lo cual es una alternativa de endeudamiento, porque esto sí constituye deuda, a las alternativas de endeudamiento tradicional de las empresas. Dentro de las obligaciones negociables tenemos lo que es régimen general, cuando una empresa ingresa bajo el régimen de emisión de obligaciones ante CNB, bajo este programa que les decía, y ingresa también a estrictos regímenes de información que tiene que darle al público inversor, sea o no que tiene obligaciones vigentes en ese momento, ¿no? Por eso quizás una de las mayores digamos, dificultades que tiene eso es la carga de información que tiene que entregar la empresa. Pero luego tenemos, bueno, ¿hay alguien quiere decir algo? Ok. Luego tenemos 2 regímenes que tienen un nivel de información mucho más acotado, que es las ON PYME, si es que la empresa califica como PYME, y las ON garantizadas, cuando la emisión viene acompañada de una garantía, de una entidad de garantía. Estos 2 productos se los voy a comentar después en profundidad más adelante. En tercer lugar tenemos los fideicomisos financieros. No sé si ustedes escucharon hablar de los fideicomisos financieros, tuvieron una amplia difusión, principalmente vinculado a lo que es los créditos de consumo. El fideicomiso financiero es un patrimonio separado del patrimonio de quien obtiene el fondeo, y a diferencia de las otras 2, las obligaciones negociables no constituyen endeudamiento. Entonces, esta es una de las ventajas. La empresa que accede a un fideicomiso financiero como fuente de fondeo, no lo computa dentro de sus estados contables como deuda. Entonces, no tiene límite al financiamiento. En la medida que tenga activos que pueda separar de su patrimonio e incorporarlos a un fideicomiso, puede seguir emitiendo valores fiduciarios. Esta operación también
se las voy a después desarrollar más adelante. Otra de las herramientas que hay es los fondos comunes de inversión cerrados, como les contaba antes. Si bien esta es una herramienta que existe ya hace tiempo, tuvo bastante dormida por unas cuestiones que no tenía muchos beneficios impositivos, y volvió a la luz a partir de la ley de sinceramiento, porque los fondos comunes de inversión cerrados eran una de las herramientas en las que se podía invertir para el blanqueo de capitales. En ese momento se hicieron cerca de 10 fondos comunes de inversión cerrados, muchos de ellos vinculados a lo que es la actividad inmobiliaria, pero bueno, también hubo algunos vinculados al sector agropecuario, algo de infraestructura. Es un buen mecanismo de financiación, pero hoy la desventaja con la que cuenta es que todavía no tiene el recorrido que tienen las otras herramientas que les comentaba. No está tan difundido y es necesario, digamos, venderlo ante el inversor, ¿no? Otro de las herramientas que existen en el mercado de capitales son los pagarés y los cheques de pago diferido. Ahí lo que es pagaré es básicamente una promesa de pago, y en este caso el pagaré puede ser patrocinado o avalado. Los cheques de pago diferido también pueden ser patrocinados o avalados, ¿no? En el caso de patrocinados es cuando una empresa, puede ser una sociedad comercial o una cooperativa, una mutual, una asociación civil, solicita poder negociar pagarés o cheques propios en el mercado como una fuente de financiamiento para sus proveedores. Entonces, en este caso, contamos con una empresa que tiene un nivel de riesgo inferior a la de las partes que va a favorecer, entonces la empresa solicita poder negociar sus pagarés o sus cheques patrocinados. La diferencia entre los cheques y los pagarés básicamente tiene que ver con el plazo, porque los cheques de pago diferido no pueden ir a más de 1 año, y los pagarés se permite hasta 3 años, y también la moneda, porque los pagarés pueden hacerse, además de en pesos, en dólares, ¿no? También existen los pagarés o los cheques de pago diferido avalados, que esto es cuando un emisor de un cheque, un librador, de un pagaré o de un cheque, negocia ese cheque en el mercado, pero ese cheque se encuentra garantizado por una sociedad de garantía recíproca, ¿no? Al igual que lo que mencionábamos antes, el hecho de que este pagaré o este cheque contenga ese aval, el riesgo de esta sociedad es inferior al riesgo del librador, y por tanto le permite tomar una tasa en el mercado mucho más conveniente que si fuera a financiarse en forma directa, ¿no? Y como último elemento, el cheque de pago diferido directo, que ahí tenés, el directo es bajo segmento garantizado o segmento no garantizado, que es directamente un cheque de pago diferido librado por una empresa. Bajo el segmento garantizado tiene una garantía del mercado, que obviamente exige contragarantía al librador, y en el no garantizado ya son empresas que ya tienen un nombre y una trayectoria de crédito, que pueden negociar cheque propio en forma directa, sin ningún tipo de garantía, y de alguna manera descontar ese valor en el mercado. Y por último, tenemos las facturas de crédito electrónicas. Esta
esta factura surgió a partir de la ley de financiamiento productivo. En esa ley las microempresas, las MIPYMES, pueden emitir facturas de crédito electrónicas, donde en general el receptor es una gran empresa, y esta factura al cabo de 30 días, si no fue rechazada, se considera aceptada tácitamente, ¿no? Entonces, una factura aceptada, tácita o expresamente, la pyme puede decidir transferirla a caja de valores, transformándola en un activo negociable, y se puede negociar a través de dos tipos de plataformas distintas, son las plataformas de mercado o plataformas privadas. Bueno, hasta acá tenemos todas las herramientas, digamos, que hoy tenemos vigentes en el mercado. Como último punto, les quiero comentar que existe una nueva reglamentación por la cual tanto las obligaciones negociables como los fideicomisos, como los fondos cerrados, pueden etiquetarse bajo una etiqueta de bono verde, social o sustentable, en caso de que digamos, califique con ambas etiquetas, ¿no? Esto es algo novedoso, pero es algo que se está dando en todos los mercados internacionales. La presencia de un inversor, que es un inversor socialmente responsable, que empieza a valorar, digamos, no solo a las financiaciones y la rentabilidad que esas inversiones le puede dar, sino también el impacto que este tipo de fondeo genera en la industria o en el sector económico en donde la empresa se desarrolla, ¿no? Esto está muy incipiente en Argentina, pero consideramos que es importante traerlo a la agenda para que ustedes lo tengan en consideración, porque es algo que se viene, es algo que está totalmente en desarrollo. Aquí les voy a compartir un par de slides de la última información publicada por CNB respecto de la evolución de todos estos productos que recién les describí. Ahí podemos ver cómo fue evolucionando desde 2011 a la fecha. Como ven, en general, los productos protagonistas son las obligaciones negociables, un producto más tradicional. En gris, los fideicomisos financieros, y un crecimiento bastante importante, en verde amarillento, de los cheques de pago diferido, ¿no? A través de esta figura de cheques de pago diferido, principalmente son las pymes las que se financian, y accedieron a través del tiempo más de 16.000 pymes, ¿no? A una herramienta que es de mercado de capitales, y que una de las cosas que tiene es que ustedes no conocen el nombre de estas pymes, ¿no? Entonces les da cierto nivel digamos, de no exposición frente al mercado, ¿no? Porque la que lo está garantizando es la SGR. En este año se llevan emitidos 6.400 millones de dólares en todos los productos, lo que es comparado con, por ejemplo, 2019, es una cifra significativa, sobre todo considerando que estamos teniendo, incluye estos 6 meses de aislamiento, de pandemia, de COVID, ¿no? Y aún así la performance fue superior a la del año 2019 y casi similar a la del 2018, ¿no? Esto
es importante destacar, como decía Gabriel, que el mercado de capitales es un mercado que se expande o se contrae, como pueden verlo acá, pero que está, y que se va modificando su composición por tipo de producto, de acuerdo a la situación de cada momento de la economía. Por eso es bueno tener todas las herramientas, porque en algún momento podemos necesitar una obligación negociable, en otro momento podemos necesitar un cheque, o en otro momento podemos necesitar un fideicomiso, pero es bueno siempre tenerla a mano. En relación a lo que ocurrió en el acumulado de agosto 2020 respecto del periodo anterior, ahí vemos que principalmente las protagonistas fueron las obligaciones negociables. Aquí hay que hacer una salvedad. Hay una obligación negociable emitida por YPF. Siempre que YPF emite algo en el mercado, nos rompe las estadísticas, porque siempre es como muy, muy grande, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, hubo fuerte participación de canjes de obligaciones negociables, que significa que un emisor que tenía vencimientos próximos emite una nueva obligación que se puede suscribir con títulos que hoy tiene vigentes en el mercado, ¿no? Entonces, de esa manera, de alguna manera, modifica el perfil de vencimiento de su deuda. Durante estos primeros 8 meses hubo bastante de eso, y hubo también bastante de emisiones de dólar link frente a la incertidumbre que había respecto del tipo de cambio, y un inversor con apetito de poder cubrirse frente a las variaciones del tipo de cambio. Muchos emisores salieron a emitir bajo la modalidad de dólar link. Y ahí particularmente lo que fueron cheques de pago diferido, tuvo un fuerte incremento respecto también del año anterior, y esto fue principalmente que durante la pandemia se desarrolló el descuento de estos de cheques a través del sistema de e-check, frente a la imposibilidad de negociar el cheque físico, ¿no? El 50% de ese volumen negociado corresponde a e-check. Bueno, hasta acá venimos bien. Yo no los veo porque tengo la pantalla. Ah, perfecto, Cintia. Adelante. Venimos bien. Okay. Vamos bien. Bueno, tengo que ir para atrás. Bueno, la intención ahora es explicarles un poquito sobre la figura del fideicomiso financiero. Una breve introducción. El fideicomiso es un patrimonio separado, administrado por un fiduciario, digamos, profesional. Este patrimonio se conforma con activos que son del fiduciante y que se ceden en propiedad fiduciaria a este fideicomiso. En contraprestación de esto, el fiduciario emite valores fiduciarios que son adquiridos por los inversores en el mercado de capitales. Estos valores fiduciarios pueden ser valores de deuda o certificados de participación. Como les decía antes, las ventajas del fideicomiso están principalmente vinculadas a que este patrimonio es un patrimonio que se encuentra aislado del riesgo tanto del fiduciante como del fiduciario. Entonces, cualquier hecho posterior, bueno, por ejemplo, algún problema o la quiebra o el concurso del fiduciante específicamente, no afecta el patrimonio que está cedido. Es un producto que se desarrolló muchísimo durante los años y que pasó crisis y que demostró ser una herramienta eficiente, con lo cual los inversores también lo valoran muchísimo. El fideicomiso tiene, cada uno de los títulos tiene una calificación de riesgo que le asigna una calificadora,
Y esta calificación de riesgo, en función a todos estos mecanismos de seguridad, más mejoras crediticias que se incluyen dentro del fideicomiso, puede ser bastante superior a la calificación de riesgo que recibiría el propio fiduciante, ¿no? Nosotros, en general, los fideicomisos que estructuramos tienen calificación AAA, que es la máxima calificación que se puede obtener. Y quizás el fiduciante por sí mismo no lo podría alcanzar. Todo esto hace que también el inversor exija un rendimiento sobre esos títulos inferior al que el fiduciante obtendría de financiarse directamente en el mercado. Obviamente se accede a una financiación de más largo plazo, que puede estar vinculado al plazo de los activos, o incluso con activos de corto plazo se puede generar cierta rotación en el fideicomiso, lo que nosotros llamamos revolving, y poder extender el plazo de financiación en el fideicomiso, incluso con activos de corto plazo, ¿no? Uno de los ejemplos que le traje es, por ejemplo, el de fideicomisos de cuentas por cobrar. Ustedes pueden tener como una necesidad de capital de trabajo, extensión de plazos a los clientes, o un stock tanto de facturas como de cheques, que les exige tener un fondeo, digamos, para sostenerlo en el tiempo, u ofrecer algún tipo de beneficio de plazo a los clientes, ¿no? El fideicomiso de cuentas por cobrar es un fideicomiso por el cual el fiduciante, la empresa, transfiere a este fideicomiso facturas o cheques o los documentos que reflejen estas cuentas por cobrar. En algunos casos, si los clientes son de gran porte, lo que estamos incorporando al fideicomiso son deudores de alta calidad, que hace que el fideicomiso se transforme en un producto de alta calidad, una calidad mayor a la del propio fiduciante. Pero también puede ser que lo que tengamos son pequeños clientes muy atomizados en diferentes lugares, entonces lo que se ceden es un conjunto de activos muy atomizado, muy diversificado, y eso hace que el activo del fideicomiso tenga un riesgo inferior por un nivel de atomización muy importante, ¿no? En ambos casos lo que se busca es darle al inversor una seguridad en el repago, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es una selección tanto de facturas o de cheques de aquellos clientes que mejor performance tienen con la empresa. Entonces lo que se va a evaluar ahí es el track record, o sea, cuánto hace que ustedes le venden a esos clientes, cómo fue su comportamiento de pago en los últimos 5 años, si hubo, qué porcentaje de cheques fueron rechazados, si hubo mora, si hubo incobrabilidad, bueno, etcétera, etcétera, y ahí lo que se hace es una selección para ver con qué clientes podemos contar para incorporarlo dentro del fideicomiso. Una cosa importante que aclaro, por las dudas que no se haya entendido, es el inversor se cobra únicamente de los activos fideicomitidos. Ni el fiduciante ni el fiduciario responden por el pago de los títulos fiduciarios, más allá de los activos. Por eso es importante la selección de esos activos. No obstante, a veces el fiduciante conserva algunas funciones dentro del fideicomiso, como por ejemplo la administración o el agente de cobro. Hay personas en la sala de espera, no sé eso
si lo tengo que aceptar yo o se encargan ustedes. No hay problema. Perfecto. Ya casi tampoco hay mucho espacio en la sala, así que no, dale, avanza tranquilo. Perfecto. No, porque las veía ahí, no sabía si alguien lo estaba viendo, perdón. Sí, yo lo voy respondiendo. Ok, por ejemplo, el fideicomiso de exportación. Recién veíamos que nosotros teníamos facturas o cheques de los clientes que los incorporábamos a un fideicomiso. En el caso de un fideicomiso de exportación, es parte de nuestras ventas, o la totalidad de nuestras ventas se destinan a la exportación. Entonces, en lugar de tener cheques, lo que tenemos son contratos de exportación, facturas de exportación, o algún tipo de cuenta con el exterior. Bueno, en ese caso, el activo fideicomitido estaría compuesto por este tipo de activos, de productos, ¿no? Factura de exportación. Y como les decía antes, como el fiduciante tiene obligaciones en la exportación, de liquidación de cobranzas y de introducción de los fondos en el mercado, el fiduciante conserva, por ejemplo, estas funciones de administrador y de agente de cobro para poder rendir esos fondos al fideicomiso y con eso poder repagarle a los inversores. Y otro de los ejemplos que traigo de fideicomisos es el de pymes avaladas. Estos fideicomisos se ven mucho en estructuras donde hay cadena de valor, como pueden ser las actividades que ustedes realizan con otras cooperativas o asociados a la cooperativa. Acá el que busca el fondeo es la pyme, o son múltiples pymes, que se juntan bajo esta cadena de valor para constituir un único fideicomiso entre todas. Estos son los casos que les comentaba al principio de los Secupyme, que fueron el primero que se emitió después de la crisis, y hubo más de 40, casi 50 pymes emitidos, donde la garantía de esta SGR que menciona ahí, la daba Garantizar, SGR. Pero también esta estructura se replicó con otras SGRs como Aval Rural o Agroaval, diferentes SGRs que lo que hacían eran garantizar letras de cambio emitidas por las pymes. Estos fideicomisos en general se hicieron en dólares, pagaderos en pesos al tipo de cambio, dólar link, porque la producción de estas pymes estaba vinculada a la exportación. En general se trataban de commodities, como trigo, maíz, arroz, algodón, soja, y como tenían un precio que se repagaba en dólares, o en pesos al tipo de cambio, las emisiones se hicieron en dólares. Entonces, acá la pyme emite una letra de cambio, esa letra de cambio es avalada por una SGR, y se incorpora al fideicomiso como activo fideicomitido. Y adicionalmente, en garantía del pago de esta letra, las pymes cedían contratos forward que firmaban con algún exportador. Entonces se notificaba al exportador que si la pyme entregaba la mercadería y cumplía con el contrato, ese contrato se pague directamente al fideicomiso. En caso de que no lo hiciera, se ejecutaba la letra a la pyme, y en caso de que la pyme no lo pagaba la SGR, con lo cual esta estructura cuenta con 3 fuentes de repago, y las 3 altamente confiables, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿qué es pyme? ¿No? Venimos hablando hasta ahora de pyme, y ustedes tienen alguna definición de pyme para lo que es la CEPYME,
pero hay una definición específica de lo que es PYME para la Comisión Nacional de Valores. Hace un par de semanas, más o menos, se actualizó este cuadro, y ahí ustedes pueden ver el nivel de ventas que tiene que tener en forma anual por cada sector económico en el que está. Los ingresos para calificar como PYME se miden en función a los últimos 3 ejercicios, y está excluido del IVA, y deducidas también las exportaciones, y la calidad de PYME se mantiene por un plazo de 24 meses. No puede... Perdón, Cintia, sí. un comentario muy, muy cortito. Sería entonces que ese número, yo al dividirlo por las ventas de los últimos 3 años, en la situación que estamos ahora de nominalidad, de inflación, en realidad ayuda un poco en términos de que aunque las ventas de mi último año lo superen, posiblemente si tomo los 3 años y los promedios es más fácil calificar. Sí, es que tenés que hacerlo así. No importa que el último ejercicio supere, vamos, no sé, por ejemplo, al sector agropecuario, superás los 676 millones en el último ejercicio, no importa, tenés que tomar el promedio de los últimos 3 ejercicios. Y esto que decimos, si hoy lo cumplís, el hecho de hoy cumplirlo tiene una vigencia de 24 meses. Ahora, no califican como pymes, aunque tengan estos montos, digamos, de facturación en promedio en los últimos 3 ejercicios, empresas que estén bajo control, que sería que estén controladas directa o indirectamente por un 50% por una empresa que no sea pyme. O sea, es como que absorbe, ¿no? Si yo tengo una gran empresa que controla el 50% directa o indirectamente, de alguna manera me pego al carácter del controlador. O vinculada, que sería un 20%, con empresas o grupos económicos que no revistan el carácter de pyme, ¿no? Bueno, ni las compañías de seguro, ni las entidades bancarias, por más que estén dentro de niveles de facturación, tampoco pueden computar. Y es importante este tema de si soy pyme o no soy pyme para CNV, porque las operaciones, las emisiones que realicen las pymes, más allá de que ahora vamos a ver que podemos ingresar bajo el régimen pyme, tienen ciertos beneficios, por ejemplo, están eximidas del pago de arancel, de autorización y las tasas de fiscalización de la Comisión Nacional de Valores. La última clasificación PYME la pueden encontrar en la resolución 857, que hace un par de semanas atrás, en el sitio de CNV, digo, si después se pierden de este gráfico. Me responde el cambio de... Bueno, ahora si clasificamos o calificamos como PYME, podemos ingresar a un régimen, como les mostraba al principio dentro de las herramientas, de ON PYME garantizada o simple, se le denomina. Bajo este régimen podemos emitir hasta 500 millones de pesos. O sea, ¿qué significa esto? Que podemos hacer diferentes series, 100, 200, pero en ningún momento el total de obligaciones negociables vigentes en el mercado, sea por valor residual, luego de las amortizaciones que hayamos hecho, ¿no? Pueda superar los 500 millones de emisión. Entonces, podemos emitir 300, y cuando de estos 300 haya 100 que se hayan amortizado, podemos emitir otros 300 más, porque en conjunto lo que hay emitido en ese momento no supera los 500 millones. El régimen de ON PYME simple es simple, como su nombre lo indica. Es un trámite que se hace 100% online a través de la autopista de
de la CNB. La autopista de información financiera es el sitio de CNB que le permite registrarse a la empresa como emisor, y va completando una serie de formularios que están muy sencillos y que de alguna manera autoguiados, ¿no? El régimen informativo que tiene una empresa que emite una ONPYME garantizada es muy bajo. Solamente tiene que presentar estados anuales dentro de los 120 días del cierre de ejercicio, y algún hecho relevante, que realmente sea relevante, digamos, para la compañía. Hechos relevantes son, digamos, eventos que puede tener una empresa, que pueden ser positivos o negativos. En general tiene una connotación negativa el hecho relevante, pero la incorporación de un accionista o algún convenio importante que haga que la empresa esté en otro mercado, o sea, pueden también ser noticias, digamos, positivas respecto de la evolución de la empresa. En general, los hechos relevantes, CNB los exige en los casos de información también negativa, ¿no? No llegué a pagar un servicio de deuda, o bueno, tuve algún tipo de embargo, ¿no? O sea, están más vinculados con esto, pero no es exclusivamente una información negativa la que se tenga que dar. En el caso de que la sociedad no esté comprendida en el artículo 299 de la Ley de Sociedades, puede prescindir de sindicatura, cosa que en los otros regímenes que vamos a ver o que ya vimos, esto no es así, necesita una sindicatura. Y bueno, obviamente tiene que calificar como pyme, según lo que veníamos hablando hasta ahora, y lo que tiene es que contar con una fianza de una entidad de garantía. Las entidades de garantía son lo que nosotros tradicionalmente conocemos como sociedades de garantía recíproca. Hoy hay 45 sociedades de garantía recíproca operando. Probablemente muchos de ustedes ya estén relacionados o vinculados a una sociedad de garantía recíproca. También pueden ser avalistas, fiadores de una ON simple, las entidades financieras. Recientemente las entidades financieras están comenzando a inscribirse como entidades de garantía, y bueno, fondos de garantía de carácter público, digamos, creados especialmente para este fin. La entidad de garantía tiene una calificación de riesgo, y esa calificación de riesgo es ese nivel de calificación, es el nivel de calificación que va a tener la ONPYME. Entonces, en este tipo de transacción, el inversor no ve tanto a la pyme, sino ve quién es el que está dando el aval a esa pyme, ¿no? Pero es una buena manera también de empezarse a asomar con el nombre propio de la compañía, porque la ON se va a llamar ON José. Entonces José, de alguna manera, empieza a ser conocido en el mercado, si bien el garante detrás de esto es la entidad de garantía o la SGR. Los fondos de una ON, pyme garantizada, se pueden utilizar para diferentes destinos, ¿no? Que pueden ser desde proyectos de inversión hasta incluso refinanciar o reestructurar pasivos propios de la compañía. Se tiene que indicar en el momento de la emisión para qué va a estar, para qué se va a usar el destino de esos fondos. Pero capital de trabajo, adquisición de activos, es un destino bastante amplio. El otro bueno, esto es un resumen de cómo es el trámite de la ONPYME garantizada, los que les mencionaba. En primer lugar, hay que contactar a una entidad de garantía, para que la entidad los analice y le diga que
límite de calificación tiene, o con qué límite de calificación o de aval los puede acompañar. Después, lo que sugiero es buscar asesoramiento a través de, por ejemplo, nosotros acompañamos este tipo de cosas, del banco de valores o de algún asesor financiero de confianza, respecto de los términos de la emisión, porque ustedes tendrán que definir cuál es el monto, cuál es el plazo y cómo es la forma de pago de estos, si van a ser pagos mensuales, trimestrales, bullet, qué tipo de tasa de interés, y obviamente esto tiene que estar relacionado no solo con la capacidad de pago de ustedes como emisores, sino también con el interés del mercado de adquirir este tipo de productos. Hoy, por ejemplo, estamos ante un mercado bastante corto en plazos, entonces salir a emitir una obligación negociable a 5 años, aunque esté garantizada, tienen bastantes posibilidades de que no se coloque. Entonces es importante. Y en ese sentido, ¿cuáles son los plazos que estás viendo en este momento y montos? Pensando que tenemos mucho público de cooperativas que no son grandes, sí, y que califican bajo este régimen. Bien. Plazos, si es una ONPYME garantizada, hoy podríamos estar hablando de 18 meses, 24 meses, con una garantizada. Si no, estamos hablando de plazos mucho más cortos, las operaciones, por la coyuntura actual, ¿no? Están en un plazo de no más de 12 meses, si no tuvieran garantías. Montos no... en lo que hace a las obligaciones negociables, no hay un monto mínimo. Bueno, de hecho nosotros estamos ahora tratando de acompañar a una empresa que va a salir por primera vez con un monto de 5 millones de pesos. Que es poco, digamos, para el mercado, pero podría decir es mínimo, no es lo que puede pagar, es lo que necesita, digamos, conseguir para su proyecto y es lo que puede pagar. Con lo cual, yo diría, hay que animarse con ese primer monto, ¿no? A diferencia de los otros instrumentos, como les decía, fideicomisos, son estructuras más pesadas porque participan muchos más agentes, o sea, un fideicomiso tiene un auditor, además de la calificadora, tiene un agente de control y revisión, o sea, tiene ciertos costos fijos, que te diría que si no pensamos en 300 millones de pesos, de entre 200 y 300 millones de pesos como base, quizás realmente no se justifique la emisión. Pero en el caso de las obligaciones negociables, y sobre todo esta, por ejemplo, que la calificadora es la calificadora de la SGR, de la entidad de garantía, las tasas y los aranceles están bonificados, con lo cual los costos de emisión son bajos y no es necesario un gran monto para amortizarlo, ¿no? Pero sí es importante estructurarla bien, y salir con un producto que el mercado absorba, porque si no todos los esfuerzos que uno hizo no va a encontrar el resultado, ¿no? Entonces, una vez que establece esas condiciones de emisión, hace el trámite a través de la plataforma de SNB para solicitar la autorización para la emisión, presentando, obviamente, hay información de la compañía también que hay que presentar, y una vez que la CNB autoriza la oferta pública, ahí también acompañamos nosotros en la colocación en el mercado, a través de sistemas del mercado de colocación primaria, ¿no? Esto se abre un periodo de colocación, que tiene una parte que es difusión, que se da a conocer el producto, se ofrece entre los inversores, se hace roadshow, se le da espacio a la pyme. Ahí es interesante porque se le da espacio para contar
qué hace, a qué se dedica, ¿no? Que la puedan conocer un poco más, y esto da un nivel de exposición que le permite después, si el inversor la va conociendo y la pyme va cumpliendo con su repago, ir accediendo a otros productos ya más en forma, digamos, sola, sin tener el aval o sin ir de la mano de alguna garantía, ¿no? Bueno, se abre este periodo de colocación, y el día de la licitación se reciben las ofertas, cada inversor ingresa su oferta a través de ese libro, y si se licita una tasa o se licita un margen, supongamos que se licita una tasa, al finalizar el periodo de colocación, ese listado de ofertas se ordena desde la más barata hasta la más cara. Y se define la tasa de corte, que le decimos que es la tasa que se le va a pagar a todos los inversores durante la vida de la obligación negociable, en aquella tasa que completa el monto que el emisor va a buscar al mercado, ¿no? También podría cortar en un monto inferior, si la tasa de corte que no le es satisfactoria, digamos, podría elegir cortar en una tasa inferior y obviamente emitir un monto inferior. Pero ese es el sistema de subasta en el que se vende este tipo de producto. Y una ON tradicional o un fideicomiso, ¿no? O sea, están accediendo a la misma transparencia de mercado, en donde todos los inversores pueden poner sus ofertas, digamos, con iguales oportunidades. Ah, bueno, no sé qué me pasó. Ahí. Bueno, el siguiente herramienta que les había mostrado al principio es la ON PYME. Esta ya no es garantizada, ya no tengo una avalista o una sociedad de garantía, ya la PYME exclusivamente es la que va a repagar la emisión que se haga. En este caso, las emisiones pueden ser por hasta 900 millones, lo mismo que les comentaba antes, en conjunto, ¿no? Todas las series que tengo emitidas en un determinado momento en el mercado. Como acá el riesgo es superior, porque ya no tengo una sociedad de garantía recíproca que me acompañe, el trámite de inscripción de la PYME es, si queremos, un poco más pesado y más sofisticado, y la información que la PYME tiene que dar al mercado de ella y el régimen que tiene que mantener es un poco más estricto, ¿no? Pero bueno, básicamente el que quiere emitir a través de una ON PYME tiene que pedir el registro ante CNB, obviamente cuál es el objeto, presentar información de la compañía. Ahí es donde yo les explicaba que en este régimen de ON PYME se requiere tener un síndico titular y un síndico suplente. Tiene que presentar la resolución de los órganos que deciden la inscripción en el régimen y la emisión de la serie en el caso que se trate, información sobre los estados contables de la compañía, si forman parte del grupo económico, quiénes son los accionistas, bueno, toda una serie de información para darse a conocer, porque acá es la PYME solita que está saliendo a buscar financiamiento, ¿no? Cada vez que, bueno, tiene que generar un prospecto de emisión, cada vez que quiera salir a colocar una serie, generar un suplemento de emisión, también con los datos que mencionábamos antes, del monto que se está yendo a buscar, las condiciones de emisión, la tasa, la forma en que se va a repagar, y estas ONs pueden o no contar con una garantía adicional. En nuestro caso, por ejemplo, las ONs PYMEs muchas de las ONs PYMEs que hicimos cuentan con un fideicomiso en garantía, con algún tipo de
flujo o de activo de la compañía que se cede a ese fideicomiso en garantía y pago de la obligación. El banco actúa en ese caso como el fiduciario de la garantía, y nosotros lo que hacemos es velar porque esa garantía se mantenga, esté bien constituida, los ratios de cobertura que se establecen de la garantía respecto de la deuda en el mercado se mantengan, se respeten, y en muchas oportunidades el fideicomiso de garantía, el fiduciario, va recaudando en una cuenta los montos necesarios para el próximo pago de servicio de la obligación negociable. Entonces, esto le da mucha seguridad al inversor de que no depende exclusivamente de la voluntad de la pyme el repago de la ON, sino que hay un tercero, digamos, que va monitoreando ese flujo de fondos. Como cuentan con una calificación de riesgo, y acá no tenemos a la SGR que nos da su calificación de riesgo, sino que hay que analizar específicamente a la pyme, el perfil, el carácter, el negocio, la forma de administración. Este tipo de garantías adicionales que se le agregan mejoran muchísimo el perfil de riesgo y permiten subir la calificación y por ende bajar los costos de financiamiento que puede exigir el inversor. Y respecto del régimen periódico, la pyme que está bajo el régimen de ON-Pyme tiene que presentar estados contables dentro de los 70 días de cerrado el ejercicio anual, y trimestralmente solamente un resumen de movimientos, un estado de situación patrimonial y un pequeño resumen de movimientos. No es necesaria la presentación de estados trimestrales, como sí es en el régimen general, ¿no? En el régimen de grandes empresas. También en el régimen de grandes empresas se exige la presentación de estados contables bajo normas NIF, y en este régimen eso no se exige, ¿no? Entonces esas son algunas de las ventajas que tienen tanto lo que es ON-Pyme simple como ON-Pyme respecto del régimen tradicional. Y bueno, acá les había comentado anteriormente que además sus obligaciones negociables o sus fideicomisos financieros, en la medida que se encuentren vinculados a proyectos que generen algún tipo de impacto o algún beneficio ambiental, social o una combinación de ambos, podría ser también etiquetado como un bono verde, un bono social o un bono sustentable, ¿no? Si bien esto hoy no tiene una ventaja, digamos, en términos de costo de financiamiento, como si les explicaba antes, una mejor calificación implica un menor costo de financiamiento, entendemos que se va abriendo a un nuevo tipo de inversor, en donde empieza de alguna manera a priorizar aquellos proyectos o aquellas empresas que son responsables, digamos, con su ambiente o con su sociedad. Y que considero que digamos, dentro del sector en el que ustedes se desarrollan, hay mucho de esto, ¿no? De la responsabilidad social frente al ambiente, frente a la economía regional, frente a los tipos de negocios que se desarrollan. Bueno, esta etiqueta, para poder calificar como verde, tiene que contar con como un informe de tercera parte, un informe independiente, que puede ser, hay 4 tipos de informes diferentes, según el encuadre y según la profundidad del informe, que tiene que ver con segunda opinión,
de verificación, de certificación y de calificación. Es distinto a la calificadora de riesgo que habíamos comentado antes. Y para sostener esta calificación a lo largo del tiempo, lo que se va a evaluar es que efectivamente los fondos se utilicen para el destino que se había informado y se pueda evaluar ese proyecto y efectivamente cuantificar de alguna forma el impacto que generó. Esta etiqueta, como les había dicho, se puede asignar tanto a las obligaciones negociables como a los fondos comunes y a los fideicomisos. Y por último, hace 2 o 3 días se publicó en la Comisión Nacional de Valores una elaboración participativa de normas. A ver, la Comisión Nacional de Valores incorporó hace unos años una modalidad que es que previo a la publicación de determinados cambios normativos, abre un periodo de elaboración participativa para que el público en general pueda dar sus opiniones o mejoras o alguna iniciativa diferente respecto de ese tema. Y en estos días abrió el proyecto sobre el régimen, estoy para atrás, sobre el régimen de desarrollo y fomento de economías regionales y de cadenas de valor. Y este régimen incluye también a las cooperativas con fines productivos. Dentro de los aspectos más importantes de esta nueva normativa que está tratando de impulsar la Comisión Nacional de Valores, está la creación de un régimen especial de obligaciones negociables para el estímulo de cooperativas con fines productivos específicamente. Ahí lo que propone es que, que las cooperativas puedan emitir series individuales o bajo algún programa, o sea, poder generar un programa global para después emitir series o una serie individual. El régimen informativo les estarían eximidas de presentar los balances trimestrales. Como yo les comentaba en su momento, el régimen general tiene el balance anual y el balance trimestral. En lo que es ON-Pyme, ese balance trimestral es solamente un estado de situación patrimonial y movimiento de fondos. En el caso de la ON-Pyme garantizada, básicamente nada, y en el caso de las cooperativas, no tendría que presentar estados contables trimestrales, sino una información contable limitada. A su vez, el monto por el cual les permitiría emitir es de 35 millones de UVAs, o el equivalente en pesos o en otra moneda, lo que hoy sería cerca de 2.000 millones, o sea, bastante superior a lo que estamos hablando del régimen PYME que les contaba, que era 500 o 900 millones, ¿no? Pero bueno, por esta restricción en la información que estarían presentando las cooperativas, solo limita la colocación entre inversores calificados, que inversor calificado es una definición que tiene publicada CNB, que son básicamente los inversores institucionales y algunos individuos con cierto patrimonio elevado, ¿no? También incluye un nuevo régimen, una nueva categoría dentro de los fideicomisos y los fondos, específicamente para aquellas empresas que busquen fondeo para el desarrollo y de la economía real, las cadenas de valor, mejorar la productividad, etcétera, etcétera. En este sentido, la innovación que hace es que los fiduciantes, que hasta el momento nosotros hablamos hoy de fiduciantes empresas, los fiduciantes pueden ser personas humanas siempre que
tengan la acreditación y el certificado de MIPYME, ¿no? Y bueno, y que a su vez pueden estar avalados por SGRs u otros fondos de garantía, pero esto es algo que ya existía, como yo les mostraba en su momento, los fideicomisos de pymes avaladas ya contaba con esta característica, ¿no? Esta norma completa es bastante larga, hay toda una descripción de lo que son las cooperativas y todo esto. La pueden consultar ahí en CNB, consulta pública, y nada, los invito también a que se reúnan y presenten sugerencias para mejorarla y que realmente sea de estímulo a las cooperativas con fines productivos. Las consultas se reciben hasta el 28 de octubre y también se hacen a través de ese link. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Muy amable, con excelente exposición, muy completa, de todas las que hemos tenido en este tiempo. La verdad que ha sido una exposición súper integral. Y bueno, tenemos algunas preguntas que han dejado en el chat. Por ejemplo, Marcelo Yangosian pregunta del arancel bonificado, del caso de las ON simple, ¿no? Si podés dar alguna información sobre eso. Sí, lo que es tasas tasas de fiscalización y arancel de autorización de CNB, en el caso de ON PYME y ON simple, están bonificados. Y después también el BIMA tiene, para el caso de ONs también, bonificaciones en lo que hace al listado, a la bolsa, digamos, y el IMA, a mantenimiento del listado, porque estas obligaciones después tienen cotización en el mercado, ¿no? Entonces podrían transferirse entre diferentes inversores, y ese arancel también está bonificado en todo lo que es régimen PYME. Y también en lo que es bonos verdes, también está en BIMA bonificado. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, dejamos la palabra abierta a algunas preguntas, así que no sé cómo vamos a hacer. Tenemos bastante gente en la sala, y el que quiera que abra el micrófono y haga su pregunta. Sí. Edgardo, ¿puede ser? Sí, claro, Edgardo, adelante. Sí, para Cintia. Los cheques, al no ser por pago diferido, ahora por este problema, ¿no es cierto?, son pagos de cheques electrónicos, es hasta un año, dijiste, puede ser, uno toma el plazo que quiere, hasta un año el plazo máximo. Claro, los cheques por ley no pueden tener un plazo superior a un año. Entonces, solamente se podría financiar a través de la negociación de cheques por plazos de hasta un año, porque básicamente, ¿qué hace? Se emite un cheque, se le imprime el aval, digamos, se le asigna el aval al cheque y se negocia. Lo que el mercado le da es una tasa de descuento en el mercado en el que se negocia, y esa tasa de descuento está vinculada también al plazo del cheque, ¿no? Hoy justo estuve revisando un poco, y los plazos no superan los 77 días, te digo exactamente. Iban plazos de entre 37 y 77 días. Y las tasas de cheques avalados, únicamente avalados, se estaban negociando en torno al 18,5%. Después, en lo que hace a fideicomisos, sí tenemos plazos más largos, ONs, como decíamos, tenemos plazos más largos. ONs, tenemos plazos de hasta 24, y en general lo que se emite es a tasa badlar, o sea, una tasa variable, es sobre base badlar, y lo que se va a buscar al mercado es el margen, o sea, ¿cuánto me cobras? Badlar más cuánto, y ese más es el que se va a licitar.
Y hoy una operación de ON PYME podría estar en el orden de, si está garantizada, valer más 3-4%, si no está garantizada, y pensemos también que no solo no está garantizada, entre 4 y 6% hoy. Pero esto es algo dinámico, por eso también es bueno, como les decía antes, tanto para lo que es una ON simple o una ON común o una ON PYME, ir de la mano de un asesoramiento, porque quizás uno puede esperar una semana más, una vez que tiene la autorización de oferta pública, no tiene que salir al día siguiente a colocar. Entonces puede esperar un poco más, tener una lectura del mercado y salir en un momento que sea más conveniente. Los principales hoy compradores de este tipo de productos son los fondos PYME. Hay fondos comunes abiertos que tienen, digamos, destino específico para PYME y necesitan productos, porque ellos tienen la obligación por su reglamento de tener dentro del portfolio una inversión de hasta, no sé, el 100% en producto PYME. Entonces, uno va monitoreando cómo va evolucionando el patrimonio de los fondos en el mercado y va buscando el momento ideal para hacer la colocación. Bien, entonces la tasa me dijiste que es el 18% y uno tiene, ponerle, bueno, hace una venta de valor, ahí es como una compra de cheque, ¿no es cierto? Te descuentan los intereses y te liquidan. Uno tiene un crédito abierto, ¿no es cierto? Póngale de 1 millón de pesos, un cheque a 90 días, cuando cae ese cheque, uno nuevamente puede hacer otro trámite, o ¿cómo sería? Como Sí, teniendo un margen allá adjudicado, ¿no? claro. Puede negociarlo antes para poder utilizar esos fondos para la cancelación del cheque anterior, o puede calzarlo, o sea, generalmente es más conveniente negociarlo antes, porque si justo ese día algo pasa en el mercado, esto es totalmente dinámico. Entonces, ese cheque se publica y se vende a la tasa que ese día el mercado, digamos, está negociando, que hoy puede ser una, mañana puede ser otra. Entonces siempre es mucho mejor tener esa previsión de hacerse de los fondos antes del vencimiento del siguiente cheque. No, está bien. Y aparte del 18% de tasa, que tiene algún otro impuesto, ahí va ahí en el medio de los intereses. Tengo entendido que no, sí hay gastos, en lo que es tanto cheques como pagarés. Ahí lo que les sugiero es contactar a su ALIC, que es el agente de liquidación y compensación de confianza, eran los anteriores agentes de bolsa, seguramente ustedes tienen alguno, porque son ellos los que operan, son ellos los que están monitoreando diariamente el panel, y te puede indicar con muchísima más certeza qué día y bajo qué condiciones. Y ellos, entiendo que sí se cobra una comisión por la negociación, porque la negociación la hace el propio ALIC. Edgardo, Bien. tenemos ahí comisión, digamos, de la SGR, que Sí. te cobra una comisión por el aval de mercado, y también ten en cuenta que esa tasa que te dice Cintia es una tasa de descuento, ¿no? No es lo mismo una tasa que se paga con intereses al final que te descuenten los fondos al inicio, ¿no? Entonces no es comparable directamente contra una tasa efectiva anual, ¿ok? Porque O sea, los intereses van sumados al cheque, yo retiro 1 millón de pesos. Los intereses van sumados al 1 millón de pesos, no que me lo descuentan. te lo descuento. ¿Eh? Se descuenta. Por eso es de descuento. ¿Ah? Bueno, por eso. Es descuento de cheque. Sí, te lo descuento. Es descuento. Yo Sí. ponerle. Sí, está bien, te entiendo. ¿No? O sea, tenés que pensar que la tasa esa del 18 sería un equivalente, ponerle a un 23 anual, de un crédito bancario. Sí, porque es adelantado. Ahí va. Tenemos una pregunta, Cintia, de la Cooperativa Agrícola Agropecuaria de Bolívar. En el caso de negociación de los valores, los e-checks, ¿se negocian a tasa menor que los cheques físicos? No,
No, es lo mismo. La tasa depende mucho de la SGR que lo avala. Hoy el inversor está mirando mucho la calidad de la SGR que está detrás del librador del cheque, porque es un mercado que estuvo bastante, digamos, golpeado en los últimos años, producto de dos cosas, básicamente. Por un lado, las SGR tienen sus fondos de riesgo, que son con los que enfrentan los avales que otorgan, invertidos, y bueno, la volatilidad del mercado, los problemas con los títulos públicos, afectaron muchísimo el rendimiento y la composición de los fondos de riesgo de las SGRs. Y a su vez también la crisis, actualmente el ASPO, hace que muchas pymes que fueron avaladas están pasando por muchas dificultades. Tres cosas voy a decir. La otra es la devaluación. La devaluación de la moneda en los últimos meses, en los últimos 24 meses me refiero, hizo que a veces algunas SGRs quedaron descalzadas, emitieron avales en dólares y su fondo de riesgo no estaba en dólares, con lo cual esta combinación hizo que no todas hoy estén en una situación digamos, sólida. Y eso el inversor lo sabe, el inversor monitorea que SGR está sólida y que no, entonces muchas veces la tasa está más vinculada a la percepción de riesgo del avalista que de otra cosa, ¿no? Que de monto o de plazo. Eso es importante también para fijamos la SGR para la ON simple, ¿no? Tratar porque ese va a ser nuestro sello. Entonces, tratar de vincularnos a una SGR saludable que pueda ser de una buena presentación de la empresa en el mercado. Muchas gracias. Jorge Oviedo, adelante. Sí, buenas tardes. En realidad le pido disculpas porque justo me llamaron por teléfono y no sé si este tema se aclaró. Nosotros en una oportunidad emitimos obligaciones negociables en el mercado de capitales, en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y actuó como una sociedad de garantía de riesgo, Garval. Nosotros tuvimos que, para que ellos nos ofrecieran la garantía, ofrecerle bienes también en garantía a esta SGR. ¿Qué pasa en el caso de una pyme, como la nuestra, que no tenga la disponibilidad de los bienes, porque los tiene hipotecados por haber hecho otras inversiones durante estos años, y nosotros quisiéramos acceder a ON, de nuevo, emitir una ON? ¿Cómo hacemos para solucionar el tema ese de las garantías? Ok. Ya, a vos te perdono que preguntes porque me dijiste que estabas con COVID, así que me podés hacer todas las preguntas que quieras. Me rompió el corazón. A ver, la SGR, cada SGR, para dar el aval, exige contragarantías. Eso es algo que nosotros como organizadores o como colocadores de una emisión garantizada no podemos evitar. Las garantías las contragarantías que exija cada una dependerá de los manuales, digamos, de riesgo propios. Yo sé que en algunos casos son garantías reales, en otros casos, si la pyme le genera confianza, quizás es exclusivamente el aval o la fianza de sus accionistas. En algunos casos nosotros hemos constituido fideicomisos de garantía como colateral para la SGR. O sea, si vos no tenés un bien que pueda ser grabado, o como decís vos, no está disponible, pero por ejemplo tenés, como decíamos antes, una buena cartera de créditos, una buena cartera de activos semilíquidos, se puede constituir un fideicomiso de garantía en beneficio de la SGR. Entonces, la ON sale con el sello de la SGR, pero la SGR sabe que ante el incumplimiento ejecuta la garantía que tiene por detrás de la compañía para poder hacer frente a ese aval.
esa es una opción que te doy, que hay que negociarla obviamente con la SGR que vaya a dar el aval, ¿no? Si le interesa, pero en realidad yo he sido analista de riesgo en otra vida, y la verdad que es una garantía de muchísima mejor calidad la del fideicomiso que una hipoteca, porque, viste, a la hipoteca le tenés que encontrar un novio el día de mañana, en cambio el fideicomiso es una garantía líquida, y ha funcionado bien. Gracias. Ese tema que dice Cintia de los fideicomisos en garantía nos parece que es novedoso para el sector, dado que ustedes tienen muy buenos flujos y que se ha utilizado muy poco. Estamos trabajando con ese esquema y creemos que eso va a ser superador de los avales personales y las fianzas y las hipotecas. ¿Qué otra pregunta tenemos para Cintia? Bueno, para ir cerrando, agradecerles a todos. Quedamos a disposición para lo que lo que necesiten. Ustedes saben que Coninagro está del lado siempre de las cooperativas y buscando diversificar las fuentes de financiamiento. Creemos que los bancos es una fuente importante pero agotada y que hay que buscar otras. Y hay cooperativas que necesitan estar en el mercado de capitales, ya sea con los cheques, con los pagarejos, con las obligaciones negociables, y creemos que las obligaciones negociables simples que planteó Cintia son un camino para la mayor parte de las cooperativas de muy buen rendimiento y oportunidad. Así que les agradecemos a todos su participación y acompañarnos en este evento. Gracias, Cintia, muy amable. No, por favor, a ustedes, y bueno, seguimos en contacto. Yo ahí puse mi mail, pero si no, lo pueden contactar a Gabriel y por cualquier duda o consulta que surja, la podemos canalizar. Como ven, Cintia es una persona muy accesible y va a estar disponible con todo el equipo de Banco de Valores para lo que necesiten. Así que muchísimas gracias, Bueno, gracias. Y nos veremos próximamente. Gracias, Cintia. Gracias. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Chau, Buen chau. trabajo. Gracias. Chau, Tavo. Chau, chau, chau. Chau. Un saludo. Chau, Ricardo. Hasta luego.